Hola a todos. Hoy quiero que charlemos de las complicaciones agudas de la diabetes. Estos son la cetoacidosis, el síndrome hiperosmolar y la hipoglucemia. Son complicaciones frecuentes, ¿sí? Con diferentes formas de presentación y en diferentes tipos de pacientes con diabetes, pero son muy frecuentes en la práctica diaria, así que está bueno conocerlos, cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo y les voy a contar un poco cómo es el tratamiento. Cuando hablamos de crisis hiperglucémicas, nos vamos a referir a la cetoacidosis y al síndrome hiperosmolar. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, saber que son causas frecuentes, ¿sí? Que tenemos muchos pacientes internados por estas patologías y representan aproximadamente el 1% de todos los pacientes que se internan en los hospitales. Dentro de ellas, el 38% son la cetoacidosis, 37% son síndromes hiperosmolares y 27% suelen ser una combinación de ambos cuadros. La cetoacidosis es mucho más frecuente en pacientes jóvenes, principalmente en pacientes con diabetes tipo 1 que tienen un déficit absoluto de insulina, mientras que el síndrome hiperosmolar es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Como decíamos, la cetoacidosis está asociada principalmente a diabetes tipo 1. No quiere decir que las personas con diabetes tipo 2 no puedan tenerlo. Se da obviamente generalmente en pacientes que tienen un déficit ya bastante importante de la insulina, así que son pacientes con diabetes tipo 2 avanzada, pero lo más común de ver es en pacientes con diabetes tipo 1, incluso muchas veces es el debut, es la forma de presentación inicial. La mortalidad, como decíamos, va entre un 1 y un 5% y es mayor en los extremos de la vida por las complicaciones que ahora vamos a charlar, ¿sí? Siempre es importante encontrar una causa que lo desencadena porque no solamente tenemos que hacer el tratamiento del cuadro de cetoacidosis, sino también de tratar de corregir la causa que llevó a desencadenar este cuadro. En pacientes con diabetes tipo 2 lo vamos a ver asociado principalmente a condiciones de estrés, como son las infecciones principalmente, y también a uso de corticoides por cualquier patología que pueda estar asociada. Como decíamos, los desencadenantes más frecuentes en la cetoacidosis son las infecciones, que representan el 35 al 40% de los casos. En segundo lugar, vamos a tener a un uso inadecuado de insulina, por ejemplo, la no aplicación de la misma, o la aplicación de dosis incorrectas, o la aplicación en sitios de lipohipertrofia, con una absorción errática de la misma, o que la insulina esté vencida. Esto representa aproximadamente entre el 20 y el 30% de los casos. También lo podemos tener en un debut diabético, o sea, alguien que no sabía que tiene diabetes, principalmente tipo 1, y hace el debut con una cetoacidosis. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad cardiovascular, también puede debutar con una cetoacidosis y ciertos fármacos, como decíamos, con los corticoides. El síndrome hiperosmolar, como causa principal, va a tener a los cuadros infecciosos, pero también vamos a tener las transgresiones alimentarias, un consumo alto y elevado de hidratos de carbono, la enfermedad cardiovascular, el consumo de sustancias y fármacos, principalmente los corticoides, y muchas veces se puede presentar por un mecanismo alterado de la sed que se ve mucho en pacientes añosos. Para entender un poco qué es lo que pasa, vamos a tratar de entender esto. Vamos a tener, ¿sí? Una condición y un factor predisponente, ¿sí? Vamos a tener una condición de déficit insulínico. La cantidad de insulina va a ser baja y a su vez va a haber una respuesta a hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón. Esto nos va a llevar a una mayor gluconeogénesis, ¿sí? A una glucogenolisis con una mayor producción de glucosa a la sangre. A nivel de músculo vamos a tener una disminución de la captación y un aumento de la proteólisis que va a aumentar también los niveles de glucosa en la sangre y esto nos va a generar la hiperglucemia tan típica de estos cuadros. Pero también esta hiperglucemia va a nivel renal a generar un aumento, ¿sí? de la secreción de glucosa que va a ir acompañada de agua y esto nos va a llevar a presentar una diuresis osmótica con glucosuria y esto muchas veces nos lleva a un cuadro de deshidratación. A nivel de tejido adiposo también vamos a tener un aumento de la actividad de la lipasa hormonosensible con aumento de la lipólisis y mayor generación de ácidos grasos y esto nos va a llevar a un aumento de los niveles de glucosa. Hablemos del cuadro clínico.
La presentación clínica va a estar relacionada con el mal control metabólico, ¿sí? Los pacientes con un aumento de los niveles de glucosa en sangre, como dijimos, van a tener poliuria, van a tener glucosuria y con eso poliuria, por ende van a perder volumen intravascular y van a tener mayor sed, ¿sí? Van a aumentar el mecanismo de sed con una polidipsia marcada y también van a presentar polifagia, que son muy característicos del déficit insulínico. A su vez, los pacientes se van a presentar con fatiga, con debilidad, náuseas y vómitos son muy frecuentes y el dolor abdominal también es muy frecuente en la presentación, que representa entre el 50 y el 70% de los casos, e incluso es la forma de presentación más habitual en los nenes, que nos lleva muchas veces a confundir con otros cuadros, como por ejemplo una apendicitis, y tenemos que hacer la diferencia entre un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo médico en el caso de la cetoacidosis. Otras manifestaciones que podemos tener son signos de deshidratación, vamos a tener una hipovolemia marcada, incluso puede llevar al shock, principalmente en el síndrome hiperosmolar, pero la cetoacidosis también lo podemos ver por una pérdida de volúmenes excesiva, una respiración de Kussmaul, que es muy típica de la acidosis, que se produce en la cetoacidosis, el aliento cetogénico, ese aliento a manzana, que también está descrito en toda la bibliografía, alteraciones neurológicas, dependiendo de la osmolaridad e incluso de la hiponatremia, podemos tener deterioro del sensorio, incluso llevarnos hasta un estupor, coma y hasta la muerte. ¿Sí? Y en algunos pacientes vamos a tener fiebre o equivalentes febriles que nos pueden incluso ayudar a buscar el factor precipitante de estos cuadros. Charlemos ahora de los criterios diagnósticos. Para la cetoacidosis, los criterios diagnósticos son una hiperglucemia, o sea, una glucemia mayor a 250 miligramos por decilitro, la presencia de cuerpos cetónicos con cetonemia y cetonuria positiva, un pH menor de 7,30 y un bicarbonato menor de 18. Recordemos que de estos cuatro, el único que no puede faltar es la cetonemia y la cetonuria. Hay diferentes condiciones que pueden llevar a que tengamos un paciente con una cetoacidosis pero con normoglucemia o normo pH o normobicarbonato. ¿Sí? Pero la cetonemia y cetonuria siempre tienen que estar presentes, es la condición indispensable para hacer el diagnóstico. La vamos a clasificar en leve, moderada a severa. Para esto vamos a tener en cuenta el valor de pH de bicarbonato, la presencia de cuerpos cetónicos, el GAP y el estado mental del paciente. Los pacientes con una cetoacidosis leve van a tener un pH entre 7,30 y 7,25, un bicarbonato que va a ir entre 15 y 18, con cuerpos cetónicos positivos, principalmente una cetonuria marcada, que puede pasar que no tengamos cetonemia positiva, pero solamente cetonuria, por eso hay que buscarla, con un GAP mayor a 10 y un estado mental conservado. Los pacientes con una cetoacidosis moderada van a tener un pH entre 7 y 7,24, un bicarbonato que puede variar entre 10 y 14, la cetonemia y cetonuria positiva, un GAP mayor a 12 y el estado neurológico puede haber una leve tendencia a la somnolencia. En pacientes con cetoacidosis severa, el pH va a ser menor de 7, el bicarbonato menor de 10, cetonemia y cetonuria presentes en títulos altos, un GAP mayor a 12 y el estado mental generalmente podemos tener un paciente con un estupor o incluso pueden estar en coma. Dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener a la cetosis de ayuno, ¿sí? Vamos a tener cuerpos cetónicos que puede ser tanto por ayuno como por cetosis por alcohol. Vamos a tener, cuando se presenta el paciente con deterioro del sensorio o alteraciones neurológicas, la diferenciación con encefalopatías por otras causas y también en los pacientes con cetoacidosis diabética, con acidosis metabólica, con GAP aumentado, vamos a tener que buscar otras causas o descartar otras causas que también generan un aumento del anión GAP. La acidosis láctica, la insuficiencia renal, las intoxicaciones por diferentes medicamentos y la rhabdomiólisis masiva. Para el abordaje terapéutico, nosotros tenemos que plantearnos objetivos. Primero, optimizar el volumen circulatorio del paciente, ¿sí? Tener una reposición de la volemia perdida. En segundo lugar, vamos a tener como importante la corrección tanto de electrolitos como la deshidratación, la osmolaridad y la hiperglucemia. Y en tercer lugar, reconocer cuál es la causa precipitante para poder hacer el tratamiento de la base. Cuando hablamos de fluidoterapia, las recomendaciones de las guías nos hablan de una infusión de solución fisiológica, un cloruro de sodio al 0,9% en la primera hora de entre 1000 y 1500 mililitros, con un objetivo de restablecer la circulación
eh, del paciente. Luego, entre las primeras y las 6 horas, vamos a tener que corregir esa pérdida de volumen en base al sodio corregido. ¿Cómo se corrige el sodio? Es el valor de laboratorio de sodio más 1,6 por la glucosa menos 100 dividido 100. Es una forma muy sencilla, se puede hacer con cualquier calculador, y eso nos va a dar el sodio calculado, el sodio corregido de ese paciente. Cuando tenemos pacientes con un sodio corregido normal a alto, es ideal utilizar sus soluciones hipotónicas, ¿sí? Como el agua al medio, en un volumen de infusión de 5 a 15 mililitros kilo hora. Si hay hiponatremia, lo que hacemos es continuar con solución fisiológica del 0,9%. Cuando la glucemia es menor a 250, se pueden empezar a agregar soluciones dextrosadas junto con el balance de la insulina que ahora vamos a charlar. En cuanto al potasio, como hablábamos previamente, los pacientes muy comúnmente tienen hipopotasemia por una cuestión de intercambio celular. Si el paciente tiene un potasio menor de 3,3, lo ideal es diferir el inicio de la insulinoterapia y reponer y corregir esa hipopotasemia de forma inicial, porque la insulina, recordemos que genera mayor hipopotasemia, mayor influjo de potasio dentro de la célula, y esto nos puede llevar a una arritmia que puede ser severa e incluso generar la muerte del paciente. Cuando tenemos pacientes con un potasio entre 3,3 y 5,3, se hace una suplementación de cloruro de potasio y se inicia igual la bomba de difusión de insulina. Si el potasio es mayor de 5,3, podemos iniciar la bomba de insulina sin ningún problema. En cuanto a insulinoterapia, vamos a arrancar utilizando un bolo de insulina rápida 0,1 unidad kilo. Luego vamos a continuar con una infusión por vía endovenosa de 0,1 unidad kilo por hora. Y lo vamos a ir ajustando en base a los valores de glucemia. Cuando la glucemia disminuye de 250, las guías recomiendan disminuir a la mitad la infusión de la bomba de insulina a 0,05 unidades kilo hora y suplementar con dextrosa al 5% para evitar las hipoglucemias. Muchos autores lo que recomiendan es, cuando el paciente no termina de salir de la acidosis, pese a que haya disminuido los valores de glucemia, se recomienda persistir con los mismos volúmenes de infusión de insulina, agregando mayor aporte de glucosa para poder, en primera instancia, salir de la cetosis. Una vez que cumplimos con los criterios de salida de forma completa, vamos a pasar de la bomba de infusión de insulina endovenosa a la utilización de insulina por vía subcutánea para hacer el tratamiento ya a largo plazo. En pacientes con cetoacidosis leve, la insulinoterapia se puede hacer a 0,1 unidad kilo por vía subcutánea sin necesidad de hacer infusión intravenosa continua con bolos subcutáneos. Ahora, cuando el paciente sale del cuadro de cetoacidosis, tenemos que seguir con insulina, ¿sí? Y lo que vamos a usar es, si el paciente ya tenía insulinoterapia previa, vamos a volver a su esquema basal. Si el paciente no utilizaba insulina como tratamiento habitual, vamos a iniciar con una dosis de 0,5 a 0,6 unidades kilo día, y dependiendo del tipo de insulina que nosotros poseamos, vamos a utilizar o una sola dosis en el caso de glargina o de Gludex, o 2 dosis en el caso de la NPH, con una relación 2/3 en el desayuno y 1/3 en la noche. Si el paciente tiene falla renal o tiene labilidad de la glucosa, podemos utilizar la dosis calculada de un 60% para evitar las hipoglucemias. ¿Cuáles son las indicaciones de la administración de bicarbonato en pacientes con cetoacidosis? Cuando el paciente tiene una acidosis severa, o sea, un pH menor de 7, se utilizan 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato en 400 mililitros de agua destilada y se le pasa por bomba de infusión hasta lograr un pH mayor a 7. El seguimiento de los pacientes se realiza durante todo el proceso hasta lograr la salida de la cetoacidosis con una glucemia que va a ser horaria, ¿sí? Por hemoglucotés en primera instancia, y un estado ácido o base cada 2 horas. Hablábamos de que los criterios de salida de la cetoacidosis van a ser una glucemia menor o igual a 200, un pH mayor a 730, tener un anión GAP normal y un bicarbonato que sea mayor a 18. Las complicaciones más frecuentes van a ser la hipoglucemia, la hipopotasemia, las trombosis venosas, el edema cerebral, el síndrome de desmielinización osmótica, muy presentes en los trastornos del sodio, y la injuria renal aguda, porque recordémonos que estamos hablando de un paciente francamente deshidratado.
Ahora bien, hablando del síndrome hiperosmolar, como decíamos, se presenta principalmente en pacientes con diabetes tipo 2 y es más frecuente en personas mayores, incluso en personas después de los 60 años. Es la forma de debut en el 30% de los casos y tiene una mortalidad elevada, ¿sí? Que es mucho más alta incluso que la de la cetoacidosis, porque son pacientes con muchas más comorbilidades, con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, y porque muchas veces el diagnóstico es más tardío porque no tiene una presentación clínica tan florida como la cetoacidosis. En estos casos, lo que termina pasando es que tenemos una disminución de la funcionalidad de la insulina con un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como es el glucagón en primera instancia, el cortisol y la hormona de crecimiento, y esto va a llevar a un aumento de la glucogenólisis, a un aumento de la gluconeogénesis, que nos va a llevar a la hiperglucemia. A nivel del tejido muscular vamos a tener un aumento de la proteólisis con mayor generación de aminoácidos que van a ir al ciclo de Krebs y van a generar mayor gluconeogénesis. Esto nos va a llevar a un aumento, ¿sí?, paulatino de los niveles de glucosa que se van a acompañar de un aumento de la glucosuria, de la pérdida de líquidos por vía renal y a una deshidratación muy, muy marcada. Los pacientes con un síndrome hiperosmolar se desencadenan principalmente por infecciones a la cabeza, un infarto agudo de miocardio, un ACV, un TEP, fármacos como los corticoides o los diuréticos, el abuso de sustancias y muchas veces, como decíamos, en el 30% de los casos, como una diabetes que no estaba previamente diagnosticada. La presentación clínica típica va a ser con la tríada de polidipsia, poliuria y polifagia característicos de la insulinopenia, que suelen durar varios días hasta que llevan a la consulta del paciente. También podemos tener pacientes con afectación neurológica principalmente, un poco secundario a la deshidratación, un poco al trastorno iónico, con foco neurológico, incluso convulsiones, letargia, obnubilación e incluso coma y muerte. Como decíamos, los criterios diagnósticos van a ser una glucemia mayor a 600, una osmolaridad plasmática mayor de 320, un pH mayor de 7,3, un bicarbonato mayor a 15 y una cetonemia y cetoluria que sean negativas. El cálculo de la osmolaridad plasmática se hace a partir del sodio plasmático, con un cálculo que es 2 por el sodio plasmático más la glucosa sobre 18. De esta forma vamos a tener el cálculo de la osmolaridad plasmática. El valor normal va entre 275 y 290 miliosmoles por kilo. El tratamiento del síndrome hiperosmolar va a tener como objetivos principales, primero, restablecer el estado hemodinámico del paciente, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, la hiponatremia, la hipopotasemia o la hiperpotasemia que también se puede presentar, corregir la glucosa y la osmolaridad y tratar las causas precipitantes y las complicaciones que vayamos teniendo. El eje del tratamiento no es la insulina, sino la hidratación. Incluso muchos pacientes con un síndrome hiperosmolar leve se pueden manejar sin necesidad de insulinoterapia. La reposición corresponde más o menos entre un 12 y un 15% del peso corporal del paciente. O sea, estos pacientes tienen un déficit de líquido de entre 8 y 12 hasta 15 litros en su cuerpo. O sea, es una deshidratación y hipovolemia muy marcada. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es la restitución del volumen intravascular con cloruro de sodio al 0,9% a una razón de 15 a 20 mililitros kilo hora. Obviamente, como hablábamos previamente, estamos hablando de pacientes más añosos con más comorbilidades, por lo que en algunas oportunidades el manejo de volúmenes tan importantes de líquido no es tan factible y no es tan sencillo de utilizar. Pero si podemos hacerlo, después vamos a hacer una infusión de cloruro de sodio al 0,9% o al 0,45%, o sea, agua al medio, dependiendo del valor del sodio, a una razón de 250 a 500 mililitros por hora, si digamos, el estado del paciente nos lo permite. Cuando llegamos a glucemias de alrededor de 300, las guías recomiendan la utilización de dextrosa en forma adicional, una dextrosa al 5%, y disminuir a la mitad la bomba de insulina. Tenemos que monitorear de forma continua, porque van a ser dentro de los parámetros que vamos a controlar, los más importantes, sobre todo el estado de conciencia, la diuresis y el ionograma del paciente. Cuando hablamos de potasio, y lo mismo que hablábamos en la cetoacidosis, si tenemos un potasio menor de 3,3, no vamos a iniciar insulina y vamos a hacer una reposición
de 40.000 equivalentes por hora de potasio hasta tener un potasio mayor de 3,3. Si tenemos un potasio entre 3,4 y 5,3, vamos a agregar a la infusión 30.000 equivalentes por litro, o sea, 2 ampollas, y se va a iniciar de forma concomitante la insulina. Y cuando tenemos un potasio mayor de 5,3, podemos iniciar insulina sin ningún problema, recordando que los cambios de iones tenemos que hacerlos con controles cada 2 horas con ionograma Venus. Como decíamos previamente, la insulinoterapia en el síndrome hiperosmolar juega un rol secundario. Lo importante en el hiperosmolar es la hidratación y la reposición del volumen intravascular. Y también tenemos que tener en cuenta un parámetro fundamental que es, como son pacientes francamente deshidratados, no podemos utilizar la vía subcutánea ya que la absorción de insulina va a ser errática, por ende los pacientes con síndrome hiperosmolar se utiliza sí o sí insulina endovenosa. Y generalmente los requerimientos de insulina en los pacientes con síndrome hiperosmolar van a ser mucho más bajos que los pacientes con cetoacidosis. Cuando hablamos de insulinoterapia, el bono inicial también va a ser de 0,1 unidad kilo de forma inicial y luego vamos a seguir con una bomba de infusión continua 0,1 unidad kilo hora hasta lograr una disminución de los valores de la... ¿Cuáles son los parámetros de salida del síndrome hiperosmolar? Una glucemia menor de 250 a 300 miligramos por decilitro, una osmolaridad plasmática menor de 300 y con un paciente con un estado neurológico adecuado, un paciente alerta, un paciente atento. Pasamos ahora a los cuadros hipoglucémicos. Para definirla, hablamos de una glucosa plasmática menor de 70 miligramos por decilitro. Y la vamos a clasificar en 3 niveles. El nivel 1 es cuando la glucemia se encuentra entre 54 y 70 miligramos por decilitro. Un nivel 2 cuando la glucemia es menor de 54 miligramos por decilitro. Y un nivel 3 que no depende de los valores de glucosa en sí, sino que dependen de que el paciente requiera asistencia de terceras personas para revertir el cuadro. Dentro de los factores de riesgo de hipoglucemia vamos a tener a la disminución de la ingesta de alimentos, una actividad física excesiva, la sobreutilización de insulina, por ejemplo, administrarse mayor dosis de la indicada, o incluso podemos verlo en pacientes con lipohipertrofia, como decíamos hoy en la cetoacidosis, que puede pasar que no la absorban. En estos casos puede suceder que esa insulina se absorba de forma errática con una absorción mucho mayor y puede darnos un cuadro de hipoglucemia, secundario de infecciones y a iatrogenia, por ejemplo, cuando tenemos una combinación de insulina con hipoglucemiantes orales como las sulfonilureas que generan una disminución muy marcada de la glucosa. Los síntomas los vamos a dividir en neurogénicos y en neuroglucopénicos. Dentro de los neurogénicos vamos a tener los síntomas adrenérgicos como palpitaciones, ansiedad, sudoración y hambre, y los colinérgicos con parestesias, principalmente en miembros inferiores. Los neuroglucopénicos son el mareo, debilidad, confusión, convulsiones e incluso pueden llevarnos al coma y a la muerte. En los pacientes con niveles 1 y 2 van a requerir la administración inmediata de 15 a 20 miligramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Estos son una cucharada de miel, un vaso de jugo, una cucharada de azúcar. Estos nos van a ayudar a salir de forma rápida de la hipoglucemia, pero luego vamos a tener que proseguir administrando hidratos de carbono de absorción lenta para lograr una estabilidad en los niveles de glucosa. Además, vamos a tener que hacer un ajuste, una disminución en el tratamiento hipoglucemiante para evitar nuevos eventos a futuro. En los pacientes con un nivel 3 de hipoglucemia, o sea, los que necesitan administración de terceros, va a depender si el paciente es un paciente con una hipoglucemia intrahospitalaria o en el domicilio, que generalmente estos pacientes en domicilio deberían tener una ampolla de glucagón para administrar de forma subcutánea o intramuscular que nos va a ayudar a revertir el cuadro de hipoglucemia. En pacientes internados lo que vamos a hacer es administración de sueros glucosados de dextrosa al 50%. Bueno, esto es un repaso muy básico, espero que les haya servido, si hay dudas me las dejan en los comentarios. Estos recuerden que son cuadros muy frecuentes, que no tenemos que pasarlos por alto, debemos sospecharlos, tenemos que buscarlos y en caso de diagnosticarlo, hacer la terapéutica oportuna para evitar las complicaciones a futuro.